Senador, dejemos este bloque de lo que fue la semana pasada en Bogotá, pasemos a un segundo bloque, todo se conecta con todo, que es la evaluación suya sobre el gobierno de Iván Duque. Cuando usted dice que le apuesta a una movilización grande, masiva, eh, la pregunta es ¿qué van a pedir? Digamos, ¿qué es lo que se pide? Cuando usted habla de restablecer la democracia, ¿qué significa eso? ¿Por qué dice que vamos hacia una dictadura? ¿Cuál es el camino? ¿Me puede explicar eso, senador? Sí, sí, claro. Dictadura se define como concentración del poder público, ¿no? No por si se es elegido o no, que tiene que ver. Pero cuando una persona o una entidad, una junta, etcétera, una institución incluso, concentra todo el poder público en sí mismo, eso se llama ya una dictadura. Concentración del poder público. Hoy eso existe. Ha sido, digamos, una tendencia general de la política tradicional colombiana que no es democrática. Solo la Constitución del 91 le dio así como en la cara, le hizo así, como para reabrir democracia en Colombia, pero la hundieron en sangre. Toda la parapolítica y los 200.000 muertos de la década de los 90 y este siglo, pues es la forma de cerrarle el camino a la democratización de la Constitución. Pero hoy, y sobre todo en los regímenes uribistas que han estado en este siglo, se ha concentrado aún más el poder público. Lo hizo Uribe, lo hizo Duque, y no podemos sacar a Santos completamente de ese juego. Lo que pasa es que Santos fue un poquito más torpe en eso, porque elegía a sus propios enemigos. Entonces generó más un espacio democrático, pero en favor de la extrema derecha. Pero digamos, el uribismo concentra el poder público. Y Duque tiene una especificidad, y es que es profundamente débil. A Duque le tocó vivir la destorcida, la caída del modelo neoliberal en el mundo. Y eso de neoliberalismo hay que explicarlo como, digamos, una forma de capitalismo salvaje, llamémoslo así, de capitalismo desregulado. Entonces no se le pone límites ni ambientales, ni espirituales, ni de derechos, sino que todo lo arrasa en función del negocio. Arrasa el Estado, arrasa lo público, la propiedad común, arrasa los sentimientos, arrasa los derechos. Pero ese régimen que fue dominante en el mundo, pues entró en capa caída, ya no se sostiene, entró en crisis. Y a Duque le tocó vivir eso. Y él no está preparado. Él era un muchacho, digamos, que lo que le gustaba era hacer shows artísticos allá en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Y nunca supo qué era este país realmente. Y entonces él no está preparado y delega todo en quienes considera sus maestros políticos, que básicamente es Uribe y sus amigos más a la extrema derecha del uribismo. Y eso conjuntamente, concentración de poder, impreparación, crisis y extremas derechas, pues lleva a Duque a fundamentarse exclusivamente en los fusiles, en la barbarie. Y eso se llama dictadura. Senador, que quiero continuar con esto de la evaluación del gobierno Duque para hacerle una pregunta, y es, bueno, ya nos ha explicado la concepción suya sobre por qué Duque se está sosteniendo según usted en los fusiles, pero ¿cuál es el camino de Duque en el futuro? Es decir, tiene a su jefe en un proceso judicial, seguramente va a quedar libre el próximo martes, eso pues es el rumor que hay en todo lado. Vamos a ver eso cómo le sale, pero sus fuerzas políticas en el Congreso plantean una reforma a la justicia, pero no la han presentado. En el Congreso pareciera que la agenda legislativa del gobierno no existe. Es decir, todo eso es la teoría de que el uribismo va hacia allá, hacia una dictadura, es cierta, pero también hay un inmovilismo, una parálisis del gobierno que yo no la sé explicar. ¿Cómo prevé usted los próximos 18 meses para el gobierno Duque, de aquí al 2022? El gobierno no tiene capacidad de reacción que no sea la violencia. Un poco repetir la receta, pero en condiciones en donde ya la gente no aplaude esa receta. No tiene la capacidad, digamos, eso, y esa es la explicación de la crisis, porque si hay un gobierno capaz, si así sean difíciles las circunstancias, se camina por unas salidas. Este no, este va
hacia un camino ciego, y va a llegar un momento en donde ellos, si ya no llegó, en donde van a empezar a reflexionar si les conviene que haya elecciones en el 2022. Ese va a ser un tema, ya está vigente en países como Bolivia, como Ecuador, eliminan partidos políticos allá que son los mayoritarios para mantenerse en el poder con minorías, son dictaduras, sino que no se reconoce como tal. Pero eso mismo que ya vemos, por ejemplo, en Bolivia, va a pasar en Colombia. Colombia ya, digamos, nuestra fuerza política ha querido ser eliminada, no tiene personería jurídica, etcétera. Igualito que pasa en Bolivia y en Ecuador. Pero, y a mí también me han intentado hacer los lawfare, que llaman, que es la persecución judicial, que no han podido y han fracasado completamente en eso. Pero va a haber un momento en que ellos examinen seriamente si pueden asumir las elecciones del 2022 o no. Y Duque va a estar ahí metido en ese rollo que lo llevaría, digamos, a el quiebre institucional, que es lo que pasa. Hasta ahora ellos han venido cooptando la institucionalidad y concentrándola. Pero va a haber un momento en que por su propia incapacidad de no poder dar salidas, no son capaces. Porque para darle salidas a la situación actual de Colombia, pues hay que hacer unos quiebres en política económica y social que llevan necesariamente, si se quiere reactivar la economía, a más justicia. Cuando usted habla de la renta básica, cuando usted habla del subsidio a la nómina serio, de ayudar a la pequeña y mediana industria, cuando usted habla de reactivar la alimentación agraria, pues usted empieza a tener que quebrar una serie de fundamentos de lo que está en crisis, como depender exclusivamente del petróleo y del carbón, como mantener la libre importación de productos alimenticios, como mantener la propiedad de la tierra en manos de 2.000 personas absolutamente improductivas, etc. Como mantener una economía en manos de los banqueros, o como mantener una política en manos de los narcotraficantes. Digamos, usted para dar una salida tiene que quebrar eso. Y Duque no es capaz de eso. Duque está metido en ese almendrón de lo que provoca la crisis. Entonces van a llegar a un momento en donde, siendo incapaces de la solución, van a pensar que su camino, su salvación, va a consistir en su perpetuación en el poder, que es lo que anhelan, va a consistir en un quiebre institucional, no solamente en una concentración del poder. Pero, senador, ¿usted da eso como un hecho? O sea, ¿usted da como un hecho que el uribismo en cabeza del gobierno de Iván Duque va a hacer ese quiebre democrático? ¿Usted lo da como un hecho o usted lo ve como una posibilidad? Lo veo como una posibilidad, porque todo en la historia, usted sabe, Ariel, que no está predeterminado, no existen leyes como si se pueden encontrar en la física o en la biología. No, aquí depende de la gente. La política depende de la gente. Por eso es tan esencialmente libre y debe ser tan libre. Porque a esa tendencia, y esa tendencia porque ya se observa, no estoy hablando de una ilusión futura, ya están concentrando el poder.